algunos me preguntabais por qué investiga la FIA el accidente de Lance Stroll. Pues la investiga por dos motivos importantes que fallaron en el coche del piloto canadiense. Desde el año 2018 el reglamento indica que tres cables de retención metálicos están obligados a sujetar cada neumático del monoplaza. Sabéis que se rompió ese cable y se desprendieron dos neumáticos. Uno de ellos salió rebotando en pista, podía haber ido directamente hacia la grada, podía haber ido hacia el pit lane que estaba al lado. Piastri lo esquivó por los pelos. Bien, entonces, ¿quieren saber por qué ese anclaje se rompió? ¿Por qué los neumáticos se fueron de su punto de conexión con el automóvil, con el monoplaza, con el Fórmula 1, con el AMR23? Parece que hubo un desgarre en el cable, ese cable de acero, causado tal vez por la gran cantidad de energía que absorbió el coche en el impacto. Dicen que a lo mejor fue un problema en los remaches de esos cables, dicen. Ya hay cifras de cómo fue el impacto. Lance Stroll impactó contra el muro de protección a 210 km por hora mínimo, porque salió de la curva anterior casi a 240 y llegó a impactar casi a 210 o más contra ese muro de protección. Falló, como digo, los cables de retención de los neumáticos y falló también una cosa que le llaman el cono de intrusión lateral, que es un cono que debe absorber el impacto, debe absorber la energía por los laterales de los monoplazas. Bien, pues uno de esos conos de intrusión absorbió la energía del impacto, pero se quedó incrustado en la barrera Tech Pro, se quedó enganchado, y no solo eso, sino que cuando el coche giró, rotó, el cono se quedó allí, quedó roto dentro de la barrera Tech Pro. Claro, la FIA, después de ver todo eso, está pidiendo información a Aston Martin para saber por qué esos dos elementos de seguridad tan indispensables fallaron en el accidente de Lance Stroll. Un accidente que por fortuna no tuvo consecuencias graves para el piloto ni para nadie más. Como digo, la rueda podía haber salido disparada hacia cualquier lugar, o como casi pasa, Piastri se la come con el McLaren. Hay datos no solo de la velocidad con la que impacta Lance Stroll contra el muro, sino que ya sabemos cuántas Gs soportó el canadiense. ¿Os acordáis que el otro día os dije, no hay noticias, y me dijisteis 33? Y yo caí como un novato en vuestro troleo. Bien. Fueron 40. 40 Gs las que soportó el coche. 40 Gs. Con lo cual, un impacto brutal. ¿Por qué Lance Stroll no participó el domingo? ¿Os acordáis que yo os dije, bueno, ahora en caliente todo está bien, ha ido a centro médico? Otro día hablaremos de los centros médicos de según qué países en la Fórmula 1. Si os hablara yo el de Hungría, saldríamos corriendo todos. Pero es igual, dejémoslo ahí. Bien, en el centro médico le dan el ok. Él se vuelve, atiende a la prensa, habla con todos, se va al hotel. Los mecánicos trabajan en el coche, cambian el chasis, colocan el chasis reserva, buscan entre las cajas de Aston Martin y sacan una Power Unit, una unidad de potencia ya usada para que no penalizara. Empiezan a trabajar en el coche. Cuando lo tienen casi montado del todo y vuelven al día siguiente, a primera de la mañana, les dicen que Stroll no va a correr. Motivo: durante la noche se le acabó el efecto de los analgésicos, especialmente que le dieron en el centro médico del hospital que había allí en Singapur, en el circuito. Pero es más, lo más grave es que de repente se da cuenta Lance Stroll que amanece con hematomas en el cuerpo, coincidiendo con todos los ajustes de los cinturones de seguridad de su coche. Unos hematomas terribles, un dolor intenso, y eso hace que se tome la decisión correcta de que Lance Stroll no participara el domingo en el Gran Premio de Singapur, en Marina Bay. Ese es el motivo. Y como digo, hoy me preguntabais, ¿por qué la FIA va a investigar? Porque tiene su obligación de investigar. ¿Por qué la rueda salió disparada?
por qué el cono no utilizó esa absorción de energía para quedarse incrustado en el lateral del coche y salió y se quedó enganchado en el muro de protección, en la barrera Tech Pro. Fallaron demasiadas cosas en ese coche. Como digo, afortunadamente no hubo consecuencias, nada más que esos hematomas y ese dolor intenso que sufría Lance Stroll después de soportar 40 Gs de impacto a 210 km por hora. Ese es el motivo por que la FIA debe investigar directamente qué sucede. En Lausanne, en Suiza, ya lo están haciendo, están trabajando, como digo, y además tienen muchas cámaras para poder observar y detalladamente estudiar las imágenes, pero hay una especial que la llevan los vehículos desde el año 2016 y está en la base del halo. Es una microcámara que instaló la FIA por reglamento también y que captura imágenes a 200 fotogramas por segundo. O sea, tienen esa microcámara para además tener mucha más información sobre qué sucedió en ese impacto real de Lance Stroll contra el muro en Singapur. Un Lance Stroll que, como digo, va a estar presente en Suzuka, así lo ha anunciado él. No Drugovich, como algunos han dicho, no Stoffel Vandoorne, que era quien realmente estaba preparado para sustituir a Stroll en caso de que fuera necesario. Y finalmente el viernes, a partir de las 4:30 de la mañana, anotaros las horas, 4:30, 5:30 libres 1, y de 8 a 9 de la mañana, hora española, los libres 2 en Suzuka con posible lluvia. Es el único momento de todo el fin de semana en el que pronostican algo de lluvia en Suzuka, en Japón. ¿De acuerdo? Es ese instante. El sábado, libres 3, 4:30, clasificación 8 de la mañana, carrera el domingo, 62 vueltas a Suzuka a las 7 de la mañana.